Hola, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. En este vídeo vamos a hablar del tema 4, el cuidado y la conservación del queso. Como todos ya sabéis, a lo largo de la evolución de los temas de este estudio de este curso de queso, el queso es un alimento vivo que en su mantenimiento, en su conservación, se llevan a cabo una serie de reacciones químicas tanto en el interior como en el exterior del queso que hacen modificar tanto su apariencia como sus condiciones organolépticas. Estas modificaciones requieren de nosotros, por nuestra parte, una serie de cuidados para mantener en un estado óptimo de consumo y de servicio al cliente el queso. Así vamos a ir avanzando en nuestro tema y vamos a ver los factores principales que inciden en esta conservación y cuidado del queso, que son la temperatura de servicio y la temperatura de conservación, entre otros. Entonces, por lo tanto, a la hora de estudiar estos factores nos tenemos que preguntar ¿por qué una temperatura de servicio? Principalmente una temperatura de servicio se contempla en unos estándares según estilo de queso para hacer un servicio óptimo al cliente. A través de atemperar el queso según su estilo, lo que hacemos es servir un alimento en unas condiciones organolépticas mucho mejores que si no lo hiciésemos. Si nos preguntamos por qué una temperatura de conservación, bueno, pues precisamente por lo que acabamos de hablar. El queso es un alimento que necesita una conservación, al igual que otros alimentos como pueden ser, no sé, los lácteos, la carne, los pescados, la verdura, necesitan una temperatura para conservarse y que no se degraden. Intentar que la degradación en el tiempo sea cuanto menos, pues mejor, y podamos disfrutar de este alimento en un tiempo máximo. Entonces utilizamos temperatura de conservación para hacer que el alimento se mantenga óptimo y temperatura de servicio para hacer que este alimento pueda ser disfrutado por nuestros clientes en un sentido máximo. Vamos a ir avanzando en la temperatura de servicio, así según, bueno, si recordáis el orden de clasificación de los quesos que vimos en el apartado anterior, vamos a ir enlazando esa temperatura de servicio con los estilos de queso, que tiene mucho sentido. ¿Vale? Así vamos a comenzar por los quesos frescos. Si recordáis los quesos frescos, teníamos dos grandes grupos, como veis en la foto. Aquí tenemos el estilo queso Burgos, que es un queso que hablábamos que tenía una cantidad de humedad mayor, que la íbamos a encontrar en una terrina, que normalmente iba a ir recubierto siempre de un liquidillo, que tendríamos que estar pendientes de que no se volviese un color amarillento. Y aproximadamente esto tiene una duración, como la cantidad de humedad es muy alta, aproximadamente hablamos que el Burgos está en 1 o 2 semanas de consumo. Y hablamos también del otro gran estilo de queso fresco, que es el queso prensado, que es el que abunda por la zona de Andalucía, Murcia y zona del Levante. ¿Vale? Algunos especiales como el Servilleta de Valencia, bueno, que tienen pues ese moldeado tradicional y una estructura, bueno, un poco distinta. Estos quesos frescos, lo que precisamente por la cantidad de humedad que tienen, requieren una temperatura de servicio que esté sobre los 8 o 10 grados. Vamos a ver que la temperatura de conservación y de servicio no es la misma. Si avanzamos en nuestra clasificación, si recordáis, el siguiente grupo eran los quesos frescos de pasta prensada y textura semidura. Aquí, si recordamos también esto, eran la mayoría de los quesos que existían en la península ibérica, lo que más proliferaba. De hecho, teníamos como ejemplo representativo el queso manchego, si recordáis. Eran elaborados con leche pasteurizada la mayoría y con una coagulación enzimática. Esta coagulación enzimática nos da la posibilidad de trabajar mucho la pasta, agitarla, tamizarla y poder deshidratarla para que estos quesos durasen mucho en el tiempo. Si veíais, pues teníamos el ejemplo del Sa Simón da Costa, que es un queso ahumado de la zona de Galicia. Teníamos también el Mahón de la zona de Menorca y el Palmero de la zona de Gran Canaria. Bien, estos quesos van a requerir una temperatura de servicio mucho mayor que los quesos frescos, como hemos visto, que se sitúa entre los 20 y 22 grados. Si seguimos avanzando,
llegaríamos a los siguientes quesos de nuestra clasificación, que son los quesos de pasta prensada y textura semiblanda. Si recordamos un poco, pensamos bueno, que estos eran quesos que proliferaban principalmente en la parte norte del país y se elaboraban con con leche de vaca. El tamaño normalmente no suele ser muy grande, se hacen también por una coagulación enzimática, pero aquí el trabajo de la pasta no es tan extensa. Entonces, como dejamos unos granos de la pasta más grande, pues tenemos más acopio de humedad y de suero, por lo tanto, las pastas van a ser, como bien indica aquí, semiblandas. Como queso representativo tenemos el tetilla, puede ser también el garrocha de la zona de Cataluña o puede ser también los quesucos, que es también de la zona norte. Bien, pues estos quesos con una cantidad de humedad más alta requieren una temperatura de servicio de 18 a 20 grados, ¿vale? Bajamos un poco la temperatura ya que tenemos más humedad en el interior del queso. Continuamos por el siguiente queso de nuestra clasificación, como recordáis, eran las tortas, ¿vale? Si vemos bien el dibujo, la torta, bueno, es un formato cilíndrico de un tamaño pequeño que suelen ser muy cremosas, como veis, así que la cantidad de humedad es alta. Solamente que, bueno, en las tortas, aun tener la cantidad de humedad interior alta, tiene un proceso de elaboración bastante peculiar, porque como hablamos es un queso muy genuino que solamente se elabora en la península ibérica, sur de Portugal, Andalucía, Extremadura, las Islas Canarias, y que nos da, bueno, es bastante especial también en la elaboración, es una coagulación enzimática, pero se utiliza el cuajo vegetal de la hoja de cardo. Y lo que tenemos también es que, bueno, pues se hacen unos trabajos donde la corteza, como veis aquí con un color anaranjado, siempre se mantiene una humedad alta, ¿vale? Entonces estos quesos son muy especiales, requieren de una temperatura de servicio mayor, entre 24 y 26 grados. ¿Por qué requieren estos quesos una temperatura de servicio mayor? Porque vamos a tener una corteza bastante gruesa en el que para temperar el interior va a ser un poco más costoso. Además, también vamos a tener que no solamente subir la temperatura de servicio, sino que también vamos a tener que intentar por estas condiciones que son morfológicas del queso, a temperar con 10-15 horas de antelación el queso. O sea que tenemos que darle tiempo a este queso para el servicio. No es fácil, evidentemente, poder atemperar un queso 10 horas en un servicio. Esto lo sabemos todos que trabajamos en hostelería. Lo mejor es tener en cuenta una buena organización, ¿no?, diaria del servicio. Y bueno, estar pendientes de poder sacar las tortas con su protección de fuera, esto siempre, sacarla de la cámara para que se atempere desde el inicio normalmente. Pensar que un periodo de 10-15 horas va a ser casi todo el servicio de un día en un restaurante. Entonces es interesante tener esta previsión y ya en el inicio del servicio, cuando llegamos a preparar para hacer toda la mise en place del restaurante, podemos sacar las tortas para que se atemperen, siempre con su protección, para que tengamos bueno, pues la probabilidad de que están atemperadas. Esta cantidad de horas en su, bueno, atemperar, lo que tiene el objetivo es de que podamos disminuir este amargor que tiene, ¿no? Hablamos de que la flor de cardo nos da unas pastas que son cremosas y que también tienen un sabor amargo. Entonces este sabor amargo, que tampoco es que sea muy intenso, pero si lo conseguimos rebajar con una temperatura pues más cálida, pues perfecto. Además, el tener una buena organización en nuestros servicios, sacar las tostas con antelación, nos va a dar la posibilidad de no tener que utilizar métodos rápidos que no son muy idóneos porque nos hacen perder muchas características organolépticas de las tortas, como son dar un toquecito en el micro, que normalmente se suele utilizar. A no ser que queramos hacer un servicio distinto con una torta caliente. Ahí ya, pues cada uno, cada una que haga lo que considere. Bien, estamos en 24-26 grados de temperatura de servicio de las tortas. Así vamos avanzando
nos queda el siguiente grupo, que sería quesos de pasta blanda. Los quesos de pasta blanda son quesos pequeños, hablamos que tenemos una influencia francesa, cada vez tenemos más proliferación de este tipo de quesos. Hablamos de pasta blanda, normalmente son cortezas enmohecidas o corteza lavada. Aquí lo que vamos a tener es una cantidad de humedad muy alta, por lo tanto la temperatura de servicio va a estar en los 18-20 grados. Si seguimos avanzando, llegaríamos a la siguiente clasificación, que son los quesos de pasta azul, los quesos azules. Aquí, por lo general, también, bueno, ya sabéis, el queso azul tiene la proliferación del Penicillium roqueforti por el interior, ¿no?, que crea estos surcos pequeños. Y lo que vamos a tener principalmente los quesos azules, bueno, hay diversidad. Podemos tener quesos azules que sean cortos en el periodo de maduración o que sean muy extensos. Entonces yo os sugeriría que dentro de estos 18 o 20 grados que tenemos aquí para la temperatura de servicio de la pasta azul, pues que dependiendo de la maduración y la evolución de estos quesos, pues hagamos una temperatura más baja o una temperatura más alta. Así, por ejemplo, es distinto hablar de cuál es la temperatura de servicio de una pasta azul prensada, trabajada como un blau del net de la zona de Girona, que sería más o menos a resultar como un manchego azul, es una mezcla de los dos, pues aquí evidentemente podemos subir la temperatura, pero si hablamos, por ejemplo, pues no sé, de un Cabrales que acaba de salir con 6 mesecitos o un Valdeón cremoso que tiene 6 meses, pues igual pues tenemos que jugar con una temperatura un poco más baja. Entonces aquí no es todo estático, sino que tenemos, bueno, pues un baremo de temperatura con el que podemos jugar según la maduración, el tiempo de maduración, la cantidad de humedad interior que tenga el queso. Seguimos con nuestro siguiente grupo, que es el quesos de coagulación láctica. Acordaos que este tipo de quesos eran los típicos rulos de cabra, ¿vale? Lo normal es que vamos a tener una cantidad de humedad alta y una corteza enmohecida, una pasta que va a ser fácilmente rompible, que se va a resecar, perdón, que se me ha pasado la diapositiva, se va a resecar con facilidad. Aquí lo que vamos a tener es una temperatura, fijaos, de 16 a 20 grados. Es que aquí también es relativo, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga este queso con coagulación láctica, pues así vamos a jugar con el baremo de temperatura. Hablaremos de, imaginaos, tenemos un rulo de cabra con 2 semanitas, muy fresquito, pues hablamos de bajar la temperatura hasta unos 16. Pero si ya tenemos un rulo de cabra que hemos madurado y que ya estamos en las 4 semanas, 5, pues deberíamos subir a los 20 grados de temperatura. Bien, así lo que vamos es avanzando en las diapositivas y en nuestro siguiente vídeo os voy a mostrar la temperatura de conservación, ¿vale? Y vamos a ir hablando un poco, primero, en qué lugar nos situamos y después cuál es la temperatura de conservación. Hablamos que son distintas la temperatura de conservación que la temperatura de servicio, ¿vale? Hablamos de mantenimiento en el tiempo, afinado, con la temperatura de conservación, y hablamos de un servicio óptimo al cliente para que pueda disfrutar mucho más del queso en una temperatura de servicio.